Muy buenos días, profesores y compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la biomecánica cartílago-articular para la clase de Fundamento del Movimiento Humano. A continuación vamos a hablar sobre el cartílago articular, que es un tejido altamente especializado que recubre las superficies óseas que forman parte de las articulaciones y además se encarga de dar soporte y distribuir las cargas. Tenemos los componentes celulares y los componentes extracelulares. En los componentes celulares tenemos los condrocitos, que es una unidad celular encargada de sintetizar la matriz extracelular, que manufacturan, secretan y organizan el comportamiento orgánico. Por otro lado tenemos los componentes extracelulares, donde está la fase sólida porosa permeable, que es un componente orgánico, donde está el colágeno tipo TOS, que es una estructura fibrosa, que es la más importante ya que cubre un 95% y le da la rigidez y la fuerza tensil. Por otro lado tenemos el proteoglicano, que le da la fuerza de compresión. Además tenemos la fase fluida intersticial, donde está el agua, que es el componente donde fluyen los cationes, las sales inorgánicas y otro tipo de proteínas. El agua permite el movimiento del gas y los nutrientes, lo cual es un componente del fluido. En base a todo esto tenemos las propiedades biomecánicas, que da la viscoelasticidad, capacidad de soporte de cargas compresivas. A continuación hablaremos sobre los mecanismos de desgaste en el cartílago. Tenemos el desgaste interfacial, el desgaste de fatiga y el desgaste por carga de alto impacto. En el desgaste por carga de alto impacto es el resultado de la aplicación de una carga muy elevada con insuficiente tiempo para la redistribución interna del fluido, donde hay una mayor solicitación y una mayor deformación. En el desgaste de fatiga tenemos que la deformación de la superficie de soporte de bajo carga, lo cual es el resultado de una acumulación de lesiones microscópicas por deformación cíclicamente repetidas, donde hay una mayor tasa de deformación, donde hay microtraumas que superan el proceso de recuperación. Por otro lado, tenemos el desgaste interfacial, donde la interacción de la superficie de soporte de carga significa que la superficie de soporte de carga entra en contacto sin ningún lubricante que lo separe. Y ahí tenemos la adhesión y la abrasión. La abrasión se refiere a cuando el tejido es rajado por uno más duro. Y la adhesión es cuando los fragmentos se adhieren entre sí. En base a todo esto que hemos nombrado, puede provocar el fracaso de la matriz sólida de colágeno, o la dispersión, o la alteración profunda de los mecanismos de carga normal del cartílago, lo cual puede generar una rotura de la microestructura del cartílago. A continuación tenemos los factores asociados con la degeneración del cartílago. Por un lado tenemos la magnitud y distribución de las cargas impuestas, donde hay una mayor localización y concentración de la solicitación. Por otro lado tenemos los cambios degenerativos en la estructura intrínseca de la matriz sólida o cambios en las propiedades mecánicas intrínsecas del tejido, generando una tumefacción anormal y que el tejido sea débil y gradualmente destruido por las solicitaciones articulares normales, o daño a la estructura molecular y microscópica de la matriz del colágeno. Algunos ejemplos de lo anteriormente nombrado sería la hemofilia, alteraciones metabólicas del colágeno, artritis, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de todo esto, la laxitud de la red del colágeno o expansión del normal de los PG y tumefacción tisular genera una mayor rigidez del cartílago y una menor permeabilidad, así haciendo que las solicitaciones y deformaciones anormales o estímulos mecánico-electroquímicos anormales y la remodelación de la matriz extracelular por los condrocitos.